Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en nuestro programa número 602. Ya en vacaciones muy merecidas para el magisterio colombiano, queremos desearles un feliz descanso a todos y a todas y un compartir en familia, un espacio para recargar de energía nuestro ánimo para continuar en la permanente lucha por la dignificación de la profesión docente y por los derechos del pueblo colombiano. Unas felices vacaciones para todos, para todas, llenas de momentos felices y raticos de profunda reflexión en unidad con los seres queridos. Bueno, y no existe duda que la reforma laboral beneficiaba indudablemente a todos y a todas las colombianas en general. Así que no existe ninguna excusa para justificar su hundimiento. Simplemente, y está muy claro, y es que los congresistas de los partidos tradicionales y el uribismo sabotearon el proceso solamente para favorecer los intereses de los grandes empresarios y los banqueros de este país. Es decir, se alinearon con los ricos y con los multimillonarios del país. Da pena que personajes del Congreso que ganan más de 39 millones de pesos mensualmente, que trabajan solamente 9 meses y que tienen múltiples auxilios, sean quienes condenen a los trabajadores y a las trabajadoras del pueblo colombiano a unas condiciones miserables con un sueldo mínimo o a veces con menos del mínimo, sin un recargo por hora nocturna trabajada después de las 6 de la tarde o los recargos en dominicales o festivos. Da vergüenza y causa indignación el tratamiento de la clase burguesa con el pueblo colombiano. Pero seguimos en la lucha y exigiendo el respeto a la dignidad del magisterio bogotano por parte de la administración distrital. Exigimos la apertura de la negociación directa con la ADE y el pago del retroactivo de forma inmediata, tal como lo están haciendo en otras regiones del país. Reiteramos nuevamente el abrazo y los buenos deseos por un descanso productivo para retomar con fuerza la lucha por nuestros derechos. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos rechazando la no aprobación de la reforma laboral que ha sido hundida en el Congreso por los enemigos del pueblo. A pesar de que el proyecto era el punto central de discusión de la Comisión Séptima de Representantes, no se logró alcanzar el quórum necesario para abrir su debate y votación. Por ello, seguiremos en las calles, acompañando al gobierno del cambio y exigiendo los cambios profundos que requiere nuestro país para alcanzar la paz con justicia social. Ese es nuestro sueño, esa será nuestra lucha. Desde la ADE
Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que salieron al gran mitin distrital el pasado 21 de junio, donde le exigimos a esta nefasta administración el pago inmediato del retroactivo salarial, respeto por el derecho a la protesta e inicio de la mesa de negociaciones AD Secretaría 2023. Seguiremos acompañando la lucha por la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública estatal. Por esto continuamos en las tareas sindicales en defensa del magisterio distrital. Te invitamos a que descargues el derecho de petición, solicitud de intervención por parte del Ministerio Público como garante de derechos para el pago del retroactivo del aumento salarial para la vigencia 2023. No olvides que se encuentra en la página de la ADE. No olvides realizar la actualización del CIDEAT 2023. No nos expongamos a sanciones disciplinarias. El plazo es hasta el 30 de julio. Mantenerse en estado de alerta en el marco del proceso de activación de la negociación del pliego ADE 2023. La lucha del magisterio distrital continúa. Continuamos con la tarea en defensa de los proyectos de ley que el magisterio debe apoyar de manera contundente. Debemos fortalecer este gobierno del cambio, pero desde los territorios, con acciones que permitan avanzar hacia un gobierno alternativo en Bogotá. Le deseamos a todo el magisterio distrital unas muy merecidas vacaciones y recarguen energías porque la lucha continúa. Seguiremos alzando las banderas de la unidad, la resistencia, el trabajo con conciencia de clase, la dignificación por la profesión docente y la defensa de la educación pública estatal. Continuamos en pie de lucha. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la alcaldesa bogotana y su secretaria de Educación, quienes continúan ejerciendo su nefasto poder en contra de los maestros y la comunidad educativa al negar el derecho a la negociación colectiva y el pago a tiempo del retroactivo salarial. Claro, como ella se la pasa es viajando y mostrando mentiras, pues no le queda tiempo para su ciudad. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, al espectáculo televisivo en el cubrimiento mediático del rescate de los niños indígenas, que no es más que una revelación de un ejercicio periodístico que se desvía de los principios éticos del oficio. Fuera los sicarios de la información. Y pullas, muchas pullas a los congresistas que con sus áulicas actuaciones no asistieron a la discusión de la reforma laboral y se convirtieron en cómplices de la derecha colombiana en beneficio del poder y no de los derechos de los trabajadores. Se desperdició una gran oportunidad de mejorar la vida de millones de colombianos. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, a la revista Semana y su pseudo periodista Vicky Dávila, quien con mentiras, montajes, engaños, son el rostro del fascismo en la campaña de acoso, desprestigio y afán de derribar el gobierno del cambio en cabeza de Petro. Sicarios del periodismo. Y pullas, muchas pullas a los medios de comunicación pagados por los banqueros que asedian al gobierno Petro con el fin de evitar la aprobación de las reformas a la salud y pensional, pues le quitarían a esos banqueros y evasores de impuestos un ingreso de 80 billones anuales que reciben y sin mover un solo dedo. Eso equivale a 4 reformas tributarias. Pullas.
Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas, a las maestras y los maestros bogotanos que asisten muy consciente y beligerantemente a los plantones convocados por su organización sindical, la ADE, en resistencia y exigencia al respeto de sus derechos. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, al abogado Del Río, quien anda destapando los planes criminales y montajes del fiscal Barbosa del Golfo. Todo por mantener la impunidad de los asesinos. Las chuzadas y el supuesto suicidio de Dávila son pruebas suficientes. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas al majestuoso recibimiento que los alemanes le hicieron al presidente Petro. Ellos sí reconocen los avances del gobierno del cambio y la importancia de las reformas en curso que beneficiarían a millones de colombianos. ¡Viva el cambio! Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, a la aprobación de 2 proyectos fundamentales para la implementación del acuerdo de paz. El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la puesta en marcha de un nuevo modelo de justicia agraria. Bien por el caminar hacia la implementación de los acuerdos. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas, a la izquierda ecuatoriana que se reagrupa y se alista para regresar al gobierno y recuperar el camino de la democracia popular. Un nuevo aire para Latinoamérica. Vivas. Viva, 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 viva. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Para alcanzar las estrellas. Seguimos avanzando en la negociación gobierno-FECODE. Hemos firmado el acta número 3 con 16 acuerdos. En esta tercera acta estamos planteando un escenario de 20 días de prórroga, últimos de la negociación acordados entre las partes, con importante información, como que el día 20 de junio fueron dispersados los recursos para pagos a los 97 entes territoriales del país. El curso 8.000 maestros y maestras continúa pendiente del concepto jurídico para su materialización. Así también el 0.4 de nivelación salarial se expedirá en un decreto para su reconocimiento y pago. De los 16 acuerdos firmados, queremos destacar: la Comisión Tripartita para el Estatuto Docente se reactivará. Modificación del decreto referente a traslados y por razones de seguridad. El Ministerio de Educación se compromete a incluir de una manera inmediata las mesas técnicas preparatorias para el próximo concurso de ingreso docente con las variables relacionadas como experiencias y arraigo en los territorios. Así, tener en cuenta de manera especial las condiciones y características de los docentes provisionales. El Ministerio de Educación expedirá una circular relacionada con acciones que se deben asumir de inmediato para la prevención y la afectación de la salud mental del magisterio colombiano. El fortalecimiento financiero a partir del pago del pasivo prestacional que tiene la Nación y las entidades territoriales con el Fondo Nacional de Prestaciones. De igual manera, el Ministerio de Educación realizará reuniones periódicas con FECODE para la socialización y comprensión
del trámite de las convalidaciones, además de revisar casos que se encuentran rezagados en los términos de respuesta. A partir del estudio de la Universidad Nacional y la propuesta de FECODE, el Gobierno Nacional expedirá la modificación y actualización del Decreto 1655 del 2015 en los 4 meses siguientes a la firma del acuerdo final, con la formulación de la tabla de enfermedades laborales y el manual de pérdida de capacidad laboral, que incluirán las variables propias del ejercicio de la profesión docente por fin. Así entonces, las negociaciones estarán suspendidas hasta el 4 de julio. Allí se llevarán a cabo las 2 últimas sesiones y allí estaremos terminando y firmando la totalidad del pliego de peticiones y de los acuerdos con el Gobierno Nacional. Llamamos pues a apropiarnos de las 3 actas de acuerdos parciales firmadas al día de hoy. Llamamos a la unidad, la solidaridad y la movilización del Magisterio colombiano en contra del proyecto de ley 192, bonos escolares, que arremete contra la educación pública estatal como derecho fundamental y que ha sido radicado en el Congreso por la congresista Paloma Valencia. Así también llamamos con toda la fuerza a avanzar en el fortalecimiento de la movilización para rodear las reformas del cambio. Rechazamos el hundimiento de la reforma laboral y llamamos a declarar la muerte política a los congresistas que votaron en contra y ni siquiera le permitieron dar trámite a la reforma laboral. Tenemos la reforma pensional, la reforma a la salud y no desmayaremos para que el cambio siga su marcha y para que Colombia sea potencia mundial de la vida. Vamos con el cambio y el Magisterio colombiano tiene la palabra. En Voz Educadora, la voz histórica. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión inauguraremos un espacio que se llama La Voz de la Historia. Sucede que durante la lucha de los patriotas nuestros contra España, Estados Unidos simulaban que eran neutrales, pero no había tal. Con pequeñas embarcaciones proveían de armas a los españoles, a pesar de que Bolívar había declarado el bloqueo a los puertos venezolanos. Pequeñas embarcaciones llevaban armamento a los ejércitos españoles. En una ocasión capturaron las naves Libertad y Tigre, y el representante de los Estados Unidos en Venezuela, Bautista Irving, pretendían que no solo le devolvieran las naves, sino que además los indemnizaran. La última carta con la cual Bolívar dio por cancelado el incidente es una muestra de su antiimperialismo temprano. Escuchemos. Parece que el intento de vuestra señoría es forzarme a que reciproque los insultos. No lo haré, pero sí protesto a vuestra señoría que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Hasta el próximo domingo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como siempre, tenemos al compañero Manuel Chamorro con la voz literaria, en esta ocasión haciendo una reflexión muy interesante sobre la lectura. Leer para vivir, referenciando Historia de la Lectura de Alberto Manguel.
Así que le damos la bienvenida a Manuel a Voz Educadora. Buen día, Carlos. Buen día al Magisterio Colombiano. Para iniciar mi comentario, planteo la siguiente pregunta. ¿Qué en el ser humano no tiene su historia? Lo complejo, lo simple de la pregunta radica en la forma como se conciba la historia y lo que es susceptible de historiar. El ser humano ha escrito la historia del tiempo, la historia de la locura, la historia de la droga, la historia de los animales, historia de la risa, historia de la rabia, en fin. Podría seguir una lista larga de lo que el ser humano ha construido. De los libros de historia que más me ha llamado la atención por mi papel de docente, de trabajar la literatura y su consecuente lectura, es uno sobre, precisamente, la lectura. Aquel ejercicio humano que le ofrece la posibilidad de viajar, de ir a lugares remotos en la geografía y en el tiempo, a través de desenterrar libros tan antiguos como el hombre mismo. La lectura es la compañía en la intimidad mental del viaje por un mundo que no existe, sino en el momento de leer. Alberto Manguel se dio a la tarea de dedicarle casi una década a la producción de un libro que tituló Historia de la Lectura, publicado en castellano por Compañía das Letras en 2004. Antes de abrir el libro me pregunté, ¿para qué leer? Extrañamente, lo primero que encontré fue la respuesta, leer para vivir. Una carta escrita por Gustave Flaubert en 1857, donde dice que cada libro era un mundo en sí mismo y en él me refugiaba. Por ello el ejercicio de la lectura es el recorrido por mundos revelados y quizá coincidan con los del lector. La lectura empieza por los ojos, dice Alberto Manguel, pero se pregunta, ¿por qué alquimia estas letras se convierten en palabras inteligibles? ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando nos enfrentamos a un texto? ¿Cómo se hacen legibles las cosas que se ven, las sustancias que llegan a nuestro laboratorio interior a través de los ojos, los colores y las formas de los objetos y las letras? ¿Qué es en realidad el acto que llamamos lectura? Para el autor, la lectura ha sido marca social. No todas las personas sabían leer en antigüedad. Para leer el Corán, por ejemplo, se habían impuesto algunas reglas. En la Edad Media, se hacían lecturas públicas para que todos escucharan la historia. A estos oyentes, Manguel los llama lectores silenciosos. El capítulo que más me apasiona es el titulado El libro de la memoria, donde la glosa que hacemos al borde de la página es revelación mística de la palabra leída con nuestro diario vivir, o la inspiración para una futura creación que desborde la lectura misma. El capítulo es un recorrido por la lectura de clásicos que han convertido a otros lectores en escritores clásicos. Para finalizar, la lectura de imágenes es un capítulo donde se desarrolla la idea de cómo las palabras producen imágenes que el lector crea en el ejercicio de la lectura. Las imágenes que muchos pintores ejecutaron de libros sagrados o escenas de textos literarios es el mundo real de lo irreal, de lo que no existe sino en el momento histórico de la lectura. La imagen es la palabra llena de colores que la lectura devela como presencia física. Mi invitación a la lectura de este libro radica en la gran cantidad de autores que Manguel toma como fuente de inspiración para producir este libro ameno y lleno de anécdotas que inducen al lector a hacer glosas o subrayados. Colegas docentes, que tengan un domingo donde la palabra leída sea la imagen de su vida. La imagen de su vida. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo una reflexión sobre la gran labor que está realizando la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, enfrentándose a todo un sistema para que su reforma laboral sea aprobada en beneficio de la clase trabajadora colombiana. Bienvenido, profesor Ramón. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y los radioescuchas de la Voz Educadora. En este momento, el próximo comentario estoy tentado a llamarlo «Oh gloria inmarcesible». Lógicamente, no me refiero a las estrofas del himno nacional, sino al hecho evidente que frente a toda la oposición del empresariado
para que en el país se haga justicia con los trabajadores, por ejemplo, que se devuelva el horario nocturno que existe en el trópico, que es que la noche empieza a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche. Que se le devuelva a los trabajadores que sacrifican su descanso dominical trabajando en las empresas de los capitalistas y lo cual los ayuda a enriquecer aún más, que se le pague el 100% del recargo. Que además, y esto es cuestión importante, que a tanto trabajador informal se le formalicen sus contratos y que a los médicos que están siendo superexplotados ahora con las órdenes de prestación de servicio les permitan tener unos contratos a término indefinido, cosa merecida, porque no solo protegen la vida humana, sino que además han empleado por lo menos 8 años de su vida en su preparación como médicos. Y todo esto ha sido frustrado por la oposición del empresariado, por la manipulación de los medios. Y sin embargo, ahí está Gloria, la inmarcesible, valiente, bregando con toda su capacidad para sacar adelante esa reforma más que justiciera, y que para quienes lo ignoran, ella lo que está haciendo es desarrollar el artículo 53 de la Constitución Nacional. Está bregando con toda su inteligencia, con su paciencia, sus recursos intelectuales para sacar adelante esa reforma esperada y merecida por los excluidos de Colombia. Se enfrenta al empresariado con todo su poderío económico y su capacidad para manipular a los periodistas que trabajan en los medios que son de ellos, del gran empresariado. Por esa razón, considero que hoy todo el proletariado debería difundir ese Gloria inmarcesible como apoyo a la mujer que seguramente sacará adelante esa reforma que, como dije antes, es esperada y que merecen los excluidos de Colombia. Hasta el próximo domingo. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Actualidad. Actualidad. Nuevo hecho en la desprestigiada Fiscalía. 2 fiscales fueron capturados por hacer parte de una banda de extorsión. Cobraban millones por desviar investigaciones. El vicerrector de la Universidad de los Andes ofende a los trabajadores, proponiendo cotización para pensión por días e incluso por horas. El subdirector de la Unidad Nacional de Protección del gobierno Duque convirtió esta entidad en medio para el narcotráfico. Transportaban delincuentes y droga en los carros de la entidad. Corrupción en el fondo rotatorio del ejército. Se perdieron 500.000 millones de pesos de los dineros dedicados a la pensión de los soldados. En la marcha de la extrema derecha, algunos empresarios obligaron a sus trabajadores a participar para protestar en contra del gobierno, denunciaron trabajadores de algunas entidades privadas. Continúa el apoyo internacional al gobierno del presidente Petro. En esta ocasión es un éxito su viaje a Francia. Estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford señala que solo el 35% de los colombianos tiene credibilidad en los grandes medios.
Bueno, y para el magisterio colombiano, en particular para el magisterio bogotano, para todas y todos los docentes, muchos momentos de felicidad, muchos ratitos de reflexión en unidad familiar en estas vacaciones de mitad de año. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un abrazo cordial, fraterno para todos y para todas. Felices vacaciones y chao, chao. Sentido y razón. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.